A conversar con William Fariñas, expresidente de la Comisión Permanente de Defensa. Como saben, hay un tema entre Venezuela y el Esequibo desde hace ya bastante tiempo. Este acuerdo se suscribió, para poner un poco en contexto a la gente que esté sintonizando Primera Página, el 17 de febrero, quiero decir, del año 1966, y se ha establecido ya un acuerdo de Ginebra en particular que establece mecanismos para iniciar un proceso en lo que tiene que ver con el diferendo, porque como saben, esto es un territorio en disputa desde hace muchos años y recientemente ha sido noticia por lo que está sucediendo y las medidas que tomó el gobierno de Guyana al respecto. Eso generó indudablemente una reacción del gobierno venezolano, y que mejor que nuestro invitado del día de hoy para que nos ponga en contexto y nos diga qué está sucediendo a la fecha. Esta noticia se conoció hace días, o volvió a ser noticia, por decirlo de algún modo, pero ya vamos a profundizar en ello. Si usted quiere escribir a nuestro invitado a través de @Primera Página en Twitter, esa es la cuenta indicada para que usted haga sus preguntas. Bienvenido. Buenos días, Derek. Por favor, tengo que poner un poco en contexto porque sé que esto es un tema un poco denso y la gente a veces no entiende mucho de qué va precisamente. ¿Qué zonas comprende este territorio en disputa, para que la gente vaya conociendo un poco más si no lo sabe en detalle? Bueno, buenos días, Venezuela, y quiero comenzar por ese término, no es una disputa. El territorio del Esequibo es un territorio venezolano, nace con Venezuela. Cuando se crea la Capitanía General de Venezuela, en el 1777, nace con ese territorio del Esequibo, que formaba parte de la provincia de Guayana. Okay. Y decía textualmente allí, cuando se crea esa cédula de Carlos III, que ese era el territorio, dependía directamente inclusive del rey esta capitanía. Cuando llega nuestra emancipación de España en el 1810, comienza ya con el primer congreso ya republicano y con nuestra independencia, se reconocen esos territorios. Ya ha permanecido así. Esta es una historia realmente, una usurpación del imperio inglés, y que lamentablemente se está replicando en el siglo XXI. Y te voy a poner un poco en contexto qué es lo que ha pasado y por qué se ha hecho noticia estos últimos días. El pasado el 29 de marzo, el mes pasado, hace apenas menos de un mes, menos de 15 días. Exacto. Bueno, la Cancillería de la República Cooperativa de Guyana interpuso ante el Corte Internacional de Justicia una moción contra Venezuela. Primero, una cuestión totalmente ilegal, por decirlo de alguna manera, porque para que la Corte Internacional de Justicia pueda recibir alguna moción de un Estado en una controversia, que es el término adecuado que debemos utilizar nosotros los venezolanos. Nosotros no estamos disputándole nada a la República Cooperativa de Guyana, no. Nosotros tenemos una controversia que es una lucha de nuestro gentilicio, de nuestro pueblo, desde que fuimos usurpados, una historia de usurpación, y lamentablemente, bueno, era contra el imperio inglés. El imperio inglés fue uno de los imperios más poderosos, sigue siendo uno de los imperios poderosos. Está moviendo su flota, hay que decirlo. El imperio inglés con la OTAN, Inglaterra, Francia, en este momento están moviendo flotas contra Siria en el mar Mediterráneo, y Estados Unidos siguen con esa visión geopolítica de colonialismo, de usurpación de los pueblos, de desconocer la soberanía de los pueblos. Y efectivamente ese era un territorio a la margen derecha del río Esequibo, era un territorio inglés que había usurpado también, por supuesto, a Holanda en otras oportunidades. Pero siempre se reconoció eso. Bueno, y esa historia del siglo XIX, bueno, se llevó a cabo para que llegaran, pues, a lo que llamamos el laudo arbitral y desconocieran con jueces amañados, inclusive donde no participó Venezuela. Esta historia es tan fuerte para nosotros los venezolanos y ha sido una lucha de generaciones. Esto no hay que colocarlo en una dimensión de un partido, no, es el gentilicio. Somos nosotros como venezolanos que tenemos esa herida allí y que hemos venido en nuestra conciencia que somos, primero, el Estado venezolano es un Estado absolutamente, un Estado de paz, pacífico, pues, que cree en la interacción para resolver cualquier tipo de controversia, en el diálogo, en una solución práctica, una solución positiva. Y así lo hemos luchado desde ese famoso laudo arbitral en el siglo XIX, 1899. Y luego, ahora, estos señores, quiero decirle que la situación se ha vuelto difícil, pues tengo que reconocerlo,
se ha vuelto difícil porque ha llegado un gobierno allí absolutamente guerrerista del brigadier general David Granger, bueno, y desconoce todo lo que se ha venido avanzando, inclusive de las Naciones Unidas, desconoce el Acuerdo de Ginebra y quiere retrotraernos. Fíjate lo que es la cosa de esta propuesta tan insólita, ¿no? Tan provocadora, pues diría yo, y que hay que analizar en términos de noticia. ¿Por qué esta actitud tan provocadora de desconocer inclusive el Acuerdo de Ginebra? El Acuerdo de Ginebra, antes de ser ellos república, en el año 66, como tú lo has dicho, ellos quieren desconocer y retrotraernos al siglo XIX, cuando Inglaterra, amañado, nos usurpó esos territorios y ahora está proponiendo una cuestión absolutamente ilegal, porque para que la Corte Interamericana de Justicia reciba una moción de un Estado, tiene que haber consenso con el otro Estado. Si no, no lo recibe. Es más, tenemos tiene que ser un acuerdo entre ambas partes para poder llevarlo a cabo. Inclusive, con mucho respeto lo digo, porque el ánimo no es caer en el juego, buscapleito de este señor. La actitud de este presidente que llegó en el año 2015 es absolutamente guerrerista, ofensiva inclusive al gentilicio venezolano. No voy a nombrarlos acá. Ya Globovisión ha hecho muchas oportunidades de programas, pues, con mucha conciencia, quiero reconocerlo, sobre este tema, desde la perspectiva venezolana de mucho respeto, porque nosotros, primero, somos un país que tenemos buena vecindad, y nuestra Fuerza Armada, en el caso actual, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es un espíritu absolutamente de integración de los pueblos, de la libertad, nosotros nunca hemos llevado la guerra a ningún destino. Nuestros soldados salieron para la paz, para la construcción de república. Ahí le quiero hacer dos preguntas porque nos queda poco tiempo para ir al corte, pero ya que está hablando justamente de eso, el canciller Jorge Arreaza había hecho un pedido para iniciar contactos diplomáticos con el vecino país. ¿En qué estatus se encuentra eso? Y la segunda, si esto, como usted está señalando, requiere de ambas partes, esta denuncia que se introdujo en la Corte Internacional de Justicia, ¿cómo la aceptaron si Venezuela no ha expresado todavía su acuerdo para ir a una discusión con el territorio vecino en ese caso? Bueno, fíjate una cosa, primero que no la ha aceptado. Te estoy diciendo, tenemos información de la Corte Interamericana, no está aceptando esto, sino que es una provocación que se inscribe un poco en el marco de lo que está ocurriendo ahorita de la injerencia, ¿no? Y hay otra cosa, ahí hay un lobby muy fuerte que ha venido haciendo la Exxon estos últimos años. Le iba a preguntar para el año 2015 el tema exacto, petrolero. no, ya la Exxon está, y ese presidente llega con un fuerte lobby petrolero de la Exxon. Imagínate quién fue el presidente de la Exxon, sigue siendo uno de los grandes directivos y propietarios de la Exxon, fue Rex Tillerson, que acaba de ser canciller de Estados Unidos, de secretario de Estado norteamericano. Bueno, son las partes involucradas, de alguna manera, de involucrarnos. Hay que tener mucho cuidado, nuestro gobierno bolivariano, y repito, en una conducta siempre en lo que ha sido la tradición. Esto no es una situación nada más del gobierno bolivariano ni de estos tiempos. El presidente Nicolás Maduro ha asumido esto con mucha firmeza, con mucha responsabilidad. Ha sido el único presidente, fíjate, en la historia que fue a la Asamblea Nacional, informó a todo el país, tiene experiencia diplomática de Cancillería. El presidente Nicolás Maduro conoce en profundidad este tema. Hemos sido muy cuidadosos de no caer en este planteamiento de controversia belicosas que está llevando este presidente David Granger, que ofende a Venezuela. ¿Les contestó lo de los contactos diplomáticos al canciller entonces, Arreaza? El canciller Arreaza lo ha dicho, pues. La única manera de nosotros poder entendernos como lo estableció, escúchame, este es un alto nivel que decidió las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han jugado un papel estelar en la humanidad. La humanidad ahorita está en una confrontación, a lo mejor es noticia para todos ustedes, en las próximas horas, lo que va a ocurrir en Siria, en esta conflagración que te estoy hablando, de la OTAN con Estados Unidos contra Siria. Ya está haciendo noticia. Ya es una noticia, ya Irán con Rusia. Bueno, entonces ese no es el mundo que queremos. Yo creo que en el siglo XXI, si algo que tenemos que aprender, y ha sido uno de los grandes aportes del siglo XX de las Naciones Unidas, con su Carta de las Naciones Unidas, es el entendimiento pacífico entre los pueblos, entre las naciones. Entonces este señor quiere, primero, desconocer el Acuerdo de Ginebra, que fue un esfuerzo legendario, un esfuerzo que hay que decirlo. Yo siempre recordaré, y debemos recordarlo a Venezuela, al canciller Marco Facón Briceño, pues, que llevó esta discusión al más alto nivel de las Naciones Unidas. El Reino Unido reconoció nuestro pedimento y de hecho, bueno, ese ha sido el marco. El canciller está llamando a que volvamos al entendimiento, al consenso como naciones civilizadas,
no en esta confrontación que nos quiere llevar la Exxon, porque la Exxon tiene unas plataformas por allí que pueden transformarse en un falso positivo, y de eso quería informar. Y de eso vamos a hablar ahorita al regreso, porque quiero saber, y le dejo la pregunta al aire, los alcances económicos o las consecuencias en materia económica sobre precisamente esto que está ocurriendo en el Esequibo. Vamos a las 7:43 de la mañana a la pausa aquí en Primera Página. Al regreso seguimos, ya hay comentarios para usted a través de las redes sociales, en este caso nuestra cuenta Twitter, @Primera Página. Ya venimos, no se aparte.